Lo llaman de muchas maneras. El hombre que cambiará Colombia, un guerrillero, el compañero aureliano, un paranoico o incluso un asesino. El 19 de abril de 1960 nacería en Ciénaga de Oro, Córdoba, una de las personas más influyentes en la política del siglo XXI. Curiosamente, nacería 10 años antes de la formación del grupo que marcaría su carrera política, el Movimiento 19 de Abril. Petro fue nieto de inmigrantes italianos que habrían llegado al norte de Colombia huyendo de la hambruna que azotaba el país de la bota debido a la unificación de 1870. Sus padres se habrían unido en un matrimonio clandestino mientras uno de ellos cursaba la universidad. Aún con las dificultades de su unión y el rechazo de sus familias, ambos tendrían un niño, que en ese momento no lo sabía, pero marcaría Colombia de una manera sin igual. Petro, quien es descrito por sus padres como un rebelde, un silencioso, delgado y estudioso joven, llegaría a Zipaquirá, donde en compañía de 400 familias pobres desplazadas por la violencia, se tomaría la propiedad de unos curas para formar allí el conocido barrio Bolívar 83, demostrando desde muy joven un afán de justicia, una rabia de oposición y una determinación feraz que posteriormente lo haría un jugador clave en la política colombiana y un hombre de influencia increíble. Posteriormente conocería a Carlos Pizarro León Gómez y con tan solo 17 años se afiliaría al Movimiento 19 de Abril de 1970, más conocido como M19, con el cual militó de incógnito mientras todavía cursaba sus estudios en economía. En un relato expuesto por Carolina Torres en El Tiempo podemos leer: antes de disparar el arma, su primera arma, una mujer le dio las instrucciones. Tiene que cogerla como un pollito, sin apretarla muy duro, pero tampoco muy flojo para poder atinar. Gustavo Petro, de 17 o 18 años, estaba en alguna montaña cerca de Zipaquirá, recibiendo entrenamiento. Lo acompañaban otros jóvenes que también acababan de ingresar a la M19. Su lucha apenas comenzaba. Allí se ganó la chapa de Aureliano, en referencia al personaje del libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Vivió varios de los movimientos del M, guardó armas de la operación al Cantón Norte y también vio la toma de la embajada dominicana. Y a pequeños pasos gigantes se fue haciendo un lugar en el ala más política del grupo guerrillero, hasta convertirse en uno de sus líderes principales. Antes de eso, él radicaría como un personero de Zipaquirá en 1980 y como concejal independiente de ese municipio entre 1984 y 1986. Claro, sin revelar sus vínculos guerrilleros. Funcionando como líder, promovió junto a Carlos Pizarro el desarme del grupo, pero como bien vimos en el documental del M19, el presidente Belisario Betancur se opondría totalmente y comenzaría a cazar a los militantes del grupo guerrillero. Estos operativos se llevarían a uno de los altos mandos, Iván Marino Espina, quien sería dado de baja en Cali. Petro sería el siguiente objetivo del ejército y sería efectivamente capturado en el barrio Bolívar 83. En su mismo barrio, donde contaba con el apoyo y protección civil, fue efectivamente capturado. Después fue trasladado a la tercera brigada del ejército en Bogotá, donde sería torturado e interrogado por 10 días. Su amigo Pizarro no se quedaría de brazos cruzados y mientras Petro estuviese aprendido por el ejército, el M seguiría con la lucha y en noviembre del 85 se tomaría en el Palacio de Justicia en una operación muy recordada por todos los colombianos. A pesar de lo que algunos digan, los registros dictan que Petro fue capturado en octubre del 85, meses antes del asalto al Palacio de Justicia, y por ende no pudo participar en esto. Petro recuperaría su libertad en febrero del 87, continuando junto a Pizarro la lucha por la desmovilización, consiguiéndola así en marzo de 1990, pasando por fin a la vida civil y empezando entonces su carrera política. Entre 1990 y 1991 fue asesor de gobierno de la gobernación de Cundinamarca y en el año 1991, tras la Asamblea Constituyente, sería elegido como representante por el departamento de Cundinamarca como miembro del nuevo partido político Alianza Democrática M19, partido con el que, aunque empezaría su vida política, no podría seguir debido a la persecución que sus miembros sufrían, como fue el caso de su compañero Carlos Pizarro, quien habría sido asesinado en abril de 1990. Su pasado guerrillero y su presente político lo perseguían y le dejarían una paranoia general. Evidenciamos esto en un reportaje del año 2007, donde el periodista le pregunta a Petro qué lleva en el maletín y este respondió: una ametralladora por si entran en la noche. Todo su recorrido político era peligroso en sí. No solo atentaba con las clases dominantes, sino que también hablaba públicamente de los paramilitares y atacaba los confines políticos más tradicionales. Después de varios altibajos políticos en varias de sus candidaturas, en una de ellas siendo el menos votado de Bogotá y en otra siendo el candidato más votado para representantes y senado, la crisis
social y de violencia, sumado al difícil momento político que Colombia y los partidos de izquierda atravesaban, hicieron que fuera nombrado agregado diplomático en Bélgica para el gobierno de Ernesto Samper. Petro continuaría su rumbo político, volvería a Colombia y sería electo como representante en 1998, reelegido para Cámara en 2002 y como senador en 2006. Después de apoyar el movimiento Unión de Izquierdas, que concluyó con la formación del Partido Polo Democrático Alternativo en 2005, tomaría mucha importancia en el Senado y su conflicto puntual radicaba en la influencia de la política en la expansión de Bogotá a favor de unos cuantos ricos. Indagando llegaría a conclusiones incómodas para la clase política, como los vínculos entre estas, los terrenos, los periodistas y los narcos. Esto le ganaría una amenaza donde se le informaría la orden que los altos mandos habrían mandado hacia el líder paramilitar Carlos Castaño, encomendando su asesinato, lo que en vez de atemorizarlo, hizo que este comenzara a indagar y destapara la conocida polémica de la parapolítica y denunciara directamente a su contraparte, Álvaro Uribe, por sus vínculos con las cooperativas de seguridad y la relación activa de su hermano con los paramilitares. Como un comentario, el elemento más importante, a mi parecer, será su fuerte oposición a Álvaro Uribe. Uribe y Petro chocan en dos cuestiones. Ambos son los hijos del conflicto interno y a la vez son el eterno reflejo de dos corrientes ideológicas que influyen a Colombia desde mucho antes de ser una república, la corriente de control estatal y de guerrillas liberalistas. A la par, ambos se vinculan a lados políticos muy contrarios. Mientras Uribe es más vinculado al tradicionalismo sin tocarlo directamente, Petro se vincula a partidos más bien alternativos. Ambas son fuerzas políticas destinadas a chocar. Ambos son excelentes jugadores del ajedrez político y ambos llevan sus metas demasiado lejos. Todo su pasado y las ideas que llevan como banderín les permiten representar a ambos sectores políticos fuertemente contrarios, siendo ambos los máximos exponentes de cada uno de los extremos políticos en Colombia. El actual presidente continuaría con su ritmo en la política colombiana. Su candidatura presidencial empezaría en 2010, siendo fuertemente apoyado debido a su fuerza política para evitar el continuismo del mandato Uribe. Petro inicialmente estaba adherido a la campaña de Carlos Gaviria, pero después de unas elecciones internas en el partido, Petro se postularía como el candidato, siendo posteriormente opacado por la campaña Antanas Mocus, pero igual consiguiendo el tercer lugar. Lentamente se hacía parte del partido, pero ese punto de inflexión llegaría cuando Petro denunciara el cártel de la contratación, donde estaban involucrados miembros de su partido como Iván Moreno y Samuel Moreno, concluyendo con su separación del Polo en 2010 y con la creación de su partido Progresistas, con el que se lanzó a la alcaldía de Bogotá, candidatura que ganó en octubre del 2011 y en la que se vio sumergido en infinidad de polémicas. La polémica de la basura es una de las más conocidas y una de las que vamos a enfatizar fuertemente. Petro habría intentado en su mandato suprimir la privatización de servicios públicos o bien unificarlos en uno, como demuestra la fusión de las empresas de servicios públicos que ocurrió en su mandato. En esa misma corriente, mediante un decreto, Petro desprivatizaba la recolección de basuras, dándole el control a una empresa pública de acueductos, lo que generaría un caos en toda Bogotá en el momento de la transición en el año 2012, y generando entonces un movimiento algo sucio por parte del gobierno central, quien en ese entonces procedería con la destitución e inhabilitación por 15 años del mandatario, quien abogaría la decisión de la Procuraduría y posteriormente haría lo mismo, pero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien le daría medidas cautelares a Petro alegando la protección de sus derechos políticos y además resaltando que la inhabilitación solo puede ser sentenciada por un juez penal. El CIDH está limitado en sus funciones y no puede sentenciar de manera obligatoria la decisión, solo pudiendo brindar una recomendación al gobierno central. Por consecuencia, el futuro político de Petro quedaba a manos del gobierno, o sea, el entonces presidente Juan Manuel Santos, quien restituiría al entonces alcalde de Bogotá a su mandato. Petro siguió su mandato sin mayores problemas y en su cierre obtuvo un porcentaje de aprobación del 32% contra un 68% de desaprobación. En su tiempo como alcalde pudimos ver sus rasgos, su visión empedernida en sus metas, su afán de conseguir grandes avances en poco tiempo, su inestabilidad ministerial y demás que hoy vemos reflejados en su gobierno presidencial. Con el final de su periodo en Bogotá nos acercamos lentamente al momento de las elecciones más recientes. Petro enfrentaría otra vez las urnas presidenciales en 2018, compitiendo contra Iván Duque, quien se ganaría la presidencia de la República. Petro esta vez demostraría su fuerza política y movería fuertes masas para conseguir un efectivo segundo puesto que le ganaría entonces la oposición en el Senado. Su posición política lo ayudó a mover fichas de ajedrez, lo que le haría ganar más y más reconocimiento que le permitiría luchar entonces las elecciones para el año 2022. Y aunque su fuerza política se limitaba a una meramente social, que como bien vimos tiende a un hilo, así lo haría para las elecciones de ese año. Un paso importante para Gustavo Petro fue la creación del Pacto Histórico por allá en febrero del 2021. Esta estratagema política fue una que ya había hecho la fuerza izquierda en el país por allá en el año 2005 para combatir la reelección de Álvaro Uribe mediante la formación del Partido Polo Democrático Alternativo, que era si no la combinación de varios partidos políticos de izquierda o centroizquierda, entre ellos el Polo Democrático Independiente, Alternativa Democrática, la
ANAPO de Samuel Moreno, Vía Alternativa de Navarro Wolf, Frente Esperanza, Partido Comunista Colombiano y algunos sobrevivientes de la Unión Patriótica. El movimiento fue efectivo y habría conseguido entre varias alcaldías y gobernaciones, pero la crisis del cartel en la contratación dentro del partido lo habría fragmentado, haciendo que muchos miembros esenciales desistieran, entre ellos Petro, pero este mismo sabía el valor de una izquierda que separada no es muy fuerte, pero que unida sí lograrían hacerlo. Entonces, en febrero del 2021 haría este mismo movimiento, pero con las elecciones presidenciales de frente como objetivo. Este le daría una lavada de cara a los movimientos de izquierda y además reuniría a muchos que se habían desadherido del polo, quien también estaba incluido dentro de la lista. Algunos de los partidos habría sido el ya nombrado Comunista Colombiano, la Unión Patriótica, el reciente Partido Comunes, el Independientes de Daniel Quintero, Maíz y autoridades indígenas, entre muchos otros partidos. Pero esta vez el pacto no solo reuniría partidos políticos, sino que también lo haría con movimientos independientes, un poco más pequeños, como el Congreso de los Pueblos o el Movimiento por la Constituyente Popular. El gobierno de Duque se caracterizó por una pésima gestión social, una inflación altísima y además una cantidad de reformas injustas que llevarían a los movimientos sociales del año 2019 y 2021. Paros que tuvieron impacto en todo el mundo, pero que esencialmente cambiaron la perspectiva política en el país. El COVID agravaría la crisis que ya venía mal de los gobiernos anteriores, un malestar general hacia lo que Duque representaba y a su vez una mejor imagen de lo que a él se oponía. Facilitó y limpió el camino para que un opositor ganara las elecciones. El éxito de Petro, a mi criterio, radica en pequeños factores que juntos pesan demasiado. Primero, la idea de romper el continuismo. Desde el año 2002 hasta el año 2014, Colombia vivió bajo la voluntad de Uribe y sus seguidores o caudillos. Esto se rompe con la segunda candidatura de Juan Manuel Santos, pero se regresa con el periodo de Duque. Segundo, entra en juego el poco horizonte político que sostenían los partidos de derecha y su máximo referente. No sabían muy bien a quién apoyar, cada vez su imagen se deterioraba más y más, mientras que la sangre nueva buscaba más el horizonte independiente para no relacionarse directamente con la clase política que ahora era criticada. Tercero, la debilitada fuerza centrista que siempre parece poder hacer más de lo que en realidad puede hacer y termina saliendo con un chorro de babas. Y cuarto, último pero no menos importante, el increíble don de la palabra que sostenía Gustavo Petro en sus campañas. Una imagen hiperfavorable y además, admitámoslo, un poco de sensacionalismo e ideas que la gente necesitaba oír pero que no necesariamente son realizables en el marco de la política colombiana. Bajo cualquier circunstancia, las elecciones se llevaron a cabo. Tenían un aumento lentísimo, mientras el conteo de los votos tenía a todos los colombianos con la cara pegada al televisor. Dos fuerzas políticas contrarias se enfrentaban en una lucha sin precedentes. Dos candidatos, sino polémica. Por un lado, el fin de una era y el principio de otra. O en el otro extremo, la zona de confort que nos había mantenido durante más de 10 años. Momentos de tensión atrapaban a un país que se detenía para ver cómo cambiaba la historia. Dispersas ideas que le daban esperanza a un país desilusionado y cansado. A la derecha le había tocado decantarse con el único candidato capaz de ganarle a Petro, Rodolfo Hernández. Un candidato que con la buena poca imagen que tenía, con su poca experiencia y un sinfín de caos político y polémicas por corrupción, había conseguido llegar hasta segunda vuelta. Todo bajo el apoyo de Santander y básicamente los territorios del llano, que convencionalmente suelen ser ignorados por los analistas políticos. El resultado era obvio, pero había que admitirse. El aire se sentía grueso, esa tensión ansiosa envolvía a Colombia, y aunque los números empezaron favoreciendo a Rodolfo Hernández, mientras el escrutinio avanzaba más y más, surgieron votos a favor del candidato de izquierda, quien concluiría ganando unas elecciones súper reñidísimas. Por primera vez en la historia, la izquierda lo hacía. Petro era el presidente. Ya dentro del gobierno podemos ahondar en muchas polémicas. De estas hablamos en el video del año de Petro que aparecerá por acá arriba. Para mí los conflictos con Petro y más que todo contra el pacto histórico empiezan directamente desde las elecciones del Senado. La lista cerrada se sintió como una sincera traición y la posterior mermelada no ayudó mucho a animar el asunto. Roy Barreras, Armando Benedetti y Pida Córdoba eran nombres que estaban relacionados con el tradicionalismo y aquel continuismo que tanto se criticaba. Posteriormente una polémica relacionada con Nicolás Petro y supuestos dineros del narcotráfico sepultaron la imagen del presidente no más empezar. El hijo del presidente habló de una supuesta financiación que había entrado a la campaña, pero actualmente
Actualmente solo se investiga por los cargos de lavado de activos por su parte. Todo empezó con el testimonio de Day Velázquez, expareja de Nicolás, quien había declarado la entrada de dinero de ex narcotraficantes a la campaña del presidente Petro. En una entrevista con Semana, Day dijo que Nicolás había recibido al menos unos 1.000 millones de pesos para la campaña de su padre, cosa que nunca reportó. La polémica hizo bombos y platillos, siendo comparada con la polémica de la niña política que había azotado a Iván Duque. Sumada a esa polémica también entra la de Saravia y Benedetti, quien declararía la entrada en unos audios filtrados por Semana de al menos 15.000 millones de pesos a la campaña del presidente Petro para la compra de votos en la costa, lo que ciertamente pone en duda la veracidad de su campaña y su victoria, lo que ciertamente le juega en contra, siendo él mismo el que declaraba que la campaña de Duque había sido financiada por el narcotráfico. El gobierno de Petro sigue en curso y es muy temprano para determinar si está bien o mal. Determinar si Petro es un genio o un asesino es un asunto complejo. Los dos extremos políticos lo postulan de esa manera. Es un genio por su recorrido, canta a la izquierda más radical. Es un asesino, canta a la derecha más opositor a sus decisiones. Me gusta comparar la figura de Petro con la de Uribe, no porque sus acciones sean similares, sino porque sus seguidores siguen la misma línea de idolatrar, casi adorar y perfeccionar hasta el extremo una idea que Petro representa. Para mí, la competencia entre Petro y Uribe es sino una cicatriz del eterno conflicto de Colombia. Desde realistas e independentistas, pasando por Paulo Santander y Bolívar, heredado al liberal y conservador, sobreviviendo hasta Rojas Pinilla y Alberto Lleras Camargo, o los infinitos movimientos guerrilleros. El punto radica en que Colombia se ha debatido entre políticos bastante extremistas que no están ni de cerca de escuchar la voz del otro, y Petro es un reflejo de ello. La adoración y esa idealización del actual presidente puede ser un problema que cegará a muchos en su camino para conseguir lo que necesitan: dignidad, paz y un país mejor. Nuestras opiniones no se sustentan si no tienen un banderín. Hoy es Petro, pero no deberían sustentarse más allá de nuestros criterios personales y nuestros principios, que como los pilares que sostenían Roma deben sostener los avances en Colombia. No atacó al presidente, no se me malinterprete. La reforma tributaria, la reforma a la salud, la reforma laboral me parecen cambios excelentes y siento, como opinión personal, que son una fuerte y clave base para cambiar a Colombia en un buen sentido. Pero así como estamos para hablar bien, también deberíamos estar listos para defender nuestras opiniones, en caso de que las decisiones del presidente vayan en contra de ellas. En mi caso, el precio de los combustibles, las diferentes polémicas, la lista cerrada del pacto histórico o los cambios ministeriales. Mango de Oz lo deja muy claro en su canción: no todo es blanco o negro, es gris, solo depende del matiz. Esto fue Charla de Elevador y nos vemos en el próximo piso. Hasta luego.